Voy a ver si doy inicio ahora a la segunda parte del video, donde me voy a referir a, como les decía antes, me voy a referir a qué sucede con las componentes normales de los campos en una interfaz. Supongamos tener una interfaz como yo les planteé recién, como esta, y un campo que tiene un valor de un lado y otro valor de otro. ¿Sí? Por ejemplo, como lo represento acá abajo. Fíjense, tengo un medio 2, un medio 1, y voy a plantear la propiedad integral de ese campo justamente en esa interfaz, pensando que ese campo tiene una fuente escalar, como habíamos visto antes. A ver si lo puedo poner acá. Era un campo, esa fuente escalar la habíamos llamado VDR. Esto es, el único campo electromagnético que tiene fuente escalar es el campo eléctrico, por lo tanto B jugaría el rol de la densidad volumétrica de carga, que podría ser función de R. ¿Está bien? Pero como el campo F va a ser un campo genérico, yo voy a trabajar sobre el campo genérico usando una propiedad integral. En principio voy a usar una propiedad integral porque si yo quiero ver lo que sucede con el campo, un poquitito por arriba en el medio, un poquitito por debajo en el medio, el trabajo que voy a hacer es primero colocar los campos y estudiarlos en lugares un poquito más alejados, y después hacer que la distancia entre esos dos campos sea cada vez más chiquitita. Por eso tengo que partir de propiedades integrales y no de propiedades diferenciales. Por lo tanto, la propiedad integral de la cual voy a arrancar sería la propiedad integral de flujo, esta que yo estoy tratando de adaptar un poco la notación que usa Wagner a la notación que usamos nosotros. Ese es el flujo a través de una trayectoria cerrada S del campo F, y esa superficie cerrada S, fíjense, por ejemplo, será como esta cajita de píldoras. Este sería el medio 1, este será el medio 2, y tendrá una superficie de separación que yo estoy marcando acá en rojo, y la superficie S a la cual nos referimos con esta notación es toda la superficie de ese cilindro. Tiene una tapita, dos tapitas y una superficie lateral. Si se ajusta, cumple con el teorema de Gauss, vamos a decir que la integral a través del volumen, que vamos a llamar B, de la divergencia del vector F, del diferencial omega, Wagner usa el tau para el diferencial, o sea, el diferencial tau del libro de Wagner va a coincidir con el diferencial omega que estamos nosotros acostumbrados a utilizar. Y como la propiedad de flujo dijimos que era igual a ¿quién? A el flujo a través de superficie cerrada en un campo era igual a la integral de volumen de su fuente escalar, ¿sí? En este caso será esto que yo estoy remarcando acá. O sea, lo que yo estoy poniendo acá es la integral a través de un volumen, perdón, el volumen omega, como estamos acostumbrados a ver, el volumen, perdón, omega no, el volumen B en este caso, de la propiedad de la fuente escalar por el diferencial omega, que es lo que está escrito aquí. Esto es porque esto provenía de esta propiedad diferencial, o al revés, depende cómo nosotros lo queramos plantear. Para este estudio lo que vamos a hacer es, vamos a prestar atención, ¿sí?, a este pequeño detalle. Yo voy a considerar que este H es muy pequeño, ¿sí?, muy pequeño, y el delta A también es muy pequeño, de forma tal que el campo prácticamente sobre todos los puntos, tanto del área delta A que está arriba como el área delta A que está abajo, prácticamente no cambia, de manera tal que yo podré discretizar el cálculo del flujo, ¿sí?, a través de la superficie cerrada A, ¿sí? Fíjense, en el texto, seguramente ustedes van a disponer del texto para poder estudiarlo con más tranquilidad, apreciarán que
Si yo planteo una propiedad de flujo a través de una superficie cerrada, debo contemplar que las normales a esa superficie cerrada siempre son externas. ¿Sí? Hay una normal para acá, una normal para acá y otra normal que corresponde a la superficie lateral. Pero les recuerdo que a los efectos de tener una referencia habíamos visto que la normal de referencia que usábamos nosotros era esta normal. Primer punto. Entonces, nosotros tendremos una normal en la cara esta de arriba, que será una normal N2 que coincidirá con esta dirección. La normal N1 que va hacia abajo no va a coincidir con esta dirección, será menos N1. Y una componente, digamos, tangencial a la interfaz que corresponde a la normal, a la superficie lateral de este pequeño cilindro sobre el cual vamos a hacer el estudio. Otro aspecto, fíjense, esto está subrayado en rojo en el texto, es que el área delta A es muy pequeña para que podamos hacer una aproximación sobre el campo vectorial F, en este caso el campo vectorial F, ¿sí? El campo vectorial F, que prácticamente va a ser constante. Constante acá arriba, en la zona 2, y constante acá abajo. Constantes en la zona 2, en el área A que está en la zona 2 o en el área delta A que está en la zona 1, pero no iguales, ¿sí? Puede ser que sean distintos. Eso depende justamente de las características de los medios. Entonces, después vamos a contemplar la posibilidad de que ese delta A tienda a 0, porque de hecho vamos a ver lo que sucede en un punto específicamente. Pero por ahora vamos a conformarnos con la idea de que delta A sea muy, pero muy pequeño. Entonces vamos a plantear la propiedad esta de flujo, y vamos a decir que el flujo a través de la superficie cerrada, yo lo vuelvo a reescribir para no remarcar demasiado lo que ustedes ven en la fórmula 9.4, ¿sí? De F por diferencial de A sobre la superficie cerrada S, como, fíjense que les decía yo que el flujo a través de la superficie cerrada que estoy planteando es sobre, en principio, un área delta A que está, y acá, mejor dicho, lo voy a poner para ver el esquema que está acá abajo, creo que está un poquito más claro. Fíjense, tenemos un área delta A. El área delta A, tanto en la zona del medio 2 como en la zona del medio 1, son iguales. La única diferencia es que, como estamos trabajando con el teorema de Gauss, queda claro que nosotros tendremos una normal en la cara superior, una normal en la cara inferior. Y esa normal en la cara superior es N1, que va a coincidir ¿con quién? Con N. Una normal en la cara inferior, que es N2, que va a coincidir con menos N. Y esta que está acá en anaranjado, que yo le puse NW, ¿sí? Porque es una normal ¿a quién? A la cara lateral. Porque en última instancia yo tendré que calcular el flujo sobre todas las caras de esta superficie cerrada. Y acá en rojo está marcada justo la superficie de interfaz, como yo les planteaba. El área de la tapa del cilindro es delta A, y el área del fondo del cilindro también es delta A, que lo estoy marcando acá. Una mirada así en proyección lateral, fíjense, se ve acá con más claridad, y donde vemos que la normal N2 coincide con N. No creo que haya demasiado que decir en relación a la interpretación de este dibujo sobre el cual yo estoy metiendo la mano. Y acá está el NW, que sería la normal a la superficie lateral que yo había marcado antes en anaranjado. O sea, esta sería la normal en anaranjado. Por supuesto que tenemos el medio 2 y el medio 1, y aquí las aclaraciones en relación a las normales. Entonces, para calcular el flujo a través directamente de toda la superficie, ¿sí? Nosotros deberíamos, en este caso, calcular el flujo a través de el área delta 1, que sería con un campo F1 por diferencial A1, si les gusta más, ¿sí? Más el flujo a través de la superficie de la pared, vamos a llamarla W de F, y F será F de W,
porque fíjense que esa F tendrá un poco de F de W en el medio 1 y un poco de F de W en el medio 2, ¿sí? Pero, ¿por quién? Por el diferencial de superficie, diferencial de área, vamos a ponerle W, porque corresponde a esa pared lateral, más el flujo a través de la superficie cerrada del medio F2 por el diferencial de área 2. Como en nuestra operación o en nuestro trabajo lo que vamos a terminar haciendo en última instancia es calcular el límite cuando h tiende a 0 de ese flujo a través de la superficie cerrada, el hecho de que trabajemos con el límite cuando h tiende a 0 hace que el flujo a través de la pared justamente lateral, a través de la zona de la pared lateral, sería, perdón, pero pucha, sería este que está acá, este área, que tiene un h, el h tiende a 0, por lo tanto ese área va a tender a 0, y si el campo F es continuo y siempre conserva un valor que nunca se hace infinito, está claro que cuando yo calcule el límite cuando h tiende a 0 de este aporte, va a tender a 0. En principio, antes del límite va a haber un aporte al cálculo de flujo que no sé exactamente cuánto es. Supongamos que yo lo llame W de H. ¿Por qué? Porque en última instancia va a ser proporcional a H. Lo que podría decir seguramente es que en el límite cuando H tiende a 0 de ese aporte, ¿sí? W de H, ¿esto cuándo vale? Va a valer 0. Si este aporte W de H, vuelvo a hacer la aclaración, en última instancia lo que es el resultado de calcular esta FW por el diferencial de AW, y es un escalar, aprecien porque esto es un producto escalar, a través de la pared lateral. Y esto va a ser igual a ¿quién? A W de H. Cuando pasemos al límite cuando H tiende a 0, el resultado va a ser justamente que esto se haga 0. Bueno, vamos a seguir un poquitito con estas ideas. Entonces, como les decía yo, que el F a lo largo de esta superficie de arriba o la superficie de abajo, los F1, en este caso será F2, y el lado de abajo será F1. F prácticamente va a ser el mismo, por lo tanto, el cálculo de la integral de superficie cerrada que yo les estaba comentando, lo podré discretizar, haciendo que F2 por el delta A2, producto escalar, más el F1 por el delta A1, más el aporte de la pared lateral que yo le decía que era WH, será el resultado del flujo al cual yo me estaba refiriendo. ¿Sí? Habiendo hecho estas aclaraciones, fíjense a ver si aquí se ve con más claridad. Vamos a ir un poquitito más arriba. Será entonces que F2, ¿sí? Justo si vamos a calcular el límite, cuando h tiende a 0, de F2 por delta A por la normal a la superficie, que será la N2 antes, pero como sabemos que N2 coincide con N, podemos directamente N, ¿sí? Y la F2 será una F2 que prácticamente estará sobre la superficie porque está a esta altura h tiende a 0, ¿sí? Más una F1 por delta A por menos N. Les recuerdo entonces por qué. Estamos del lado de F1, que está al lado de abajo, y la superficie, dice como N coincide con menos N1. Esa era la parte del cálculo del flujo, más el aporte al flujo de esa cara que depende de H, la cara lateral. Y eso va a ser igual a quien al límite, cuando H tiende a 0, de la integral de volumen del campo, mejor dicho, de la fuente, PDR, por el diferencial de omega a través de la superficie B. Ahora, cuando yo paso al límite, cuando H tiende a 0, este
por lo menos este primer término que está a la izquierda del signo igual, ¿a qué va a terminar siendo igual? Y va a terminar siendo igual a F2, ¿sí? Vamos a sacar factor común n menos F1, prácticamente sobre la superficie, ¿sí? Vamos a poner prácticamente en esta superficie. Si quieren, para hacer una identificación más clara, pongamos un sistema de coordenadas ahí y pongamos un eje Z, si les gusta más. Este es el origen del eje Z. Esto prácticamente va a ser cuando Z sea igual a 0 por un delta A. Este va a ser el resultado de esta primera parte de la integral, ¿sí? Este va a ser el resultado y acá queda el signo igual al cual yo hice referencia. Sobre esta segunda parte tendríamos que hacer algunas aclaraciones, ¿sí? Por las dudas, para no meter la pata. Y sobre esas aclaraciones me voy a referir ahora. En esta parte verán ustedes que hice la aclaración respecto de las áreas delta A2 y delta A1 en relación a usar el versor normal como referencia para las áreas, mejor dicho, para la orientación de las áreas, ¿sí? Recuerden que el versor de referencia era el versor n, que iba dirigido siempre del lado 1 al lado 2, pero que los versores n1 y n2 apuntaban hacia lugares diferentes, ¿sí? Uno es positivo y el otro es negativo. Y que F1 y F2 eran prácticamente constantes. Aquí está en esta ecuación un poco lo que yo les comenté recién. Simplemente agregando el hecho de que aquí tenemos la integral triple. En el texto de Warnes, el símbolo integral, este símbolo de integral en B, es equivalente al símbolo que nosotros usamos en el desarrollo del curso de la integral triple. Simplemente por una cuestión de tipografía, en el libro está dispuesto de esta manera. Y este diferencial de tau es el que para nosotros es el diferencial de omega. Yo también podría considerar, justamente en esta pequeña aclaración que voy a hacer, que el límite, justamente cuando h tiende a 0, de la integral a lo largo del volumen de ¿quién? Del V de R por diferencial de omega, es prácticamente igual a ¿quién? Al límite cuando h tiende a 0. Fíjense, si el área era pequeña y la fuente escalar del campo también no cambia mucho dentro de ese área, y puedo considerar que prácticamente B es la misma, o que es el promedio de B entre las dos regiones en las cuales estamos trabajando. Por lo tanto, B prácticamente va a ser constante, y ese B promedio, podríamos ponerlo ahí, va a multiplicar ¿a quién? A H por el delta A, porque este pedacito de H por delta A, ¿a quién va a corresponder? Al delta de volumen, sobre el cual yo termino haciendo el proceso de integración. Por eso que en el libro, y usando esta simbología, fíjense cómo H por B por delta termina siendo el resultado de ese proceso de integración al cual yo hacía referencia recién. La situación aquí demanda alguna discusión por ahí extra. Si es que yo supongamos un medio, supongamos que estamos trabajando con un dieléctrico que está cargado. Ahí densidad volumétrica de carga y acá hay aire. Si hay aire y el volumen en cuestión es este que yo les acabo que estoy dibujando acá. Solamente tendremos densidad volumétrica de carga de un lado y del otro lado prácticamente, el otro lado es 0, por lo tanto la integral de volumen será la densidad volumétrica de carga de ese lado, ¿por quién? Por H sobre 2, que es la mitad, por el delta de área. ¿Está bien? Si los dos fuesen dieléctricos donde estuviesen descargados, el resultado sería 0 directamente de los dos lados. Eso es lo que yo quiero decir con
con esto. Si hubiese dos zonas cargadas con distintas cargas de un lado y del otro, estamos considerando el promedio de las cargas de un lado y del otro, porque esta altura h es una altura muy pequeña que va a tender a cero. ¿Estamos? Entonces, pero si la situación es un poco diferente y resulta que no estamos trabajando con una distribución de volumen de carga, sino solamente de carga en la superficie, si hay carga de superficie, solamente la densidad volumétrica de carga tenderá a infinito, como habíamos visto en las distribuciones de carga, sí que eran singulares desde la perspectiva, desde una visión estrictamente matemática. Eso es un poco lo que trata de especificarse o aclararse en este libro. Y yo agregué con rojo, indicando cuando tenemos la situación más extraña y más difícil de ver, es el caso de que la densidad volumétrica de carga no sea una función continua, sino que tiende a infinito, ¿sí? Como sería el caso de la existencia de una distribución superficial de carga, como les acabo de comentar. Entonces, en general, cuando no existen distribuciones superficiales de carga o discontinuidades con distribuciones superficiales de carga que son singulares desde la perspectiva matemática, en general sucederá que cuando B, si B permanece constante y es un valor finito, cuando B es finita, el término de límite cuando H tiende a 0 de B, ese B promedio del cual yo estaba hablando por H, por delta A, va a tender a ¿quién? A 0. Antes de hacer tender a 0, ustedes apreciarán que el delta A de un lado del signo igual se va a ir con el delta A del otro lado del signo igual, viendo que este W también tiende a 0. Pasando al límite cuando H tiende a 0. Eso justifica, ¿sí?, esta manera de escribir esto y decir, miren, de un lado del signo igual teníamos el versor normal por F2 menos F1, que es igual al límite cuando H tiende a 0 de este producto H por B. Les recuerdo que los delta A se simplificaron. Y acá se deja esto escrito de esta manera, porque nunca está claro si, o mejor dicho, para cada aplicación veremos nosotros y nos daremos cuenta si el límite de H por B tiende a 0, el límite de H por B cuando H tiende a 0 o tiende a un valor constante. Desde el aspecto formal, por supuesto, Wagner pone a B como la divergencia de F. Nosotros eso no lo vamos a usar mucho, nos vamos a referir más bien a esta parte que a esto otro. Y queda claro que el producto escalar de F2 por N y el producto escalar de F1 por N no es ni más ni menos que la componente normal de ese campo, ¿sí?, como se ve acá. F va a tener una componente normal y una componente tangencial. El producto escalar de F por cualquiera de los F por N va a ser directamente esa componente normal. Por lo tanto, si yo aplico distributiva acá, tendré F2 normal menos F1 normal transformándose en escalares igual a esto que está acá. Si trabajamos con una densidad volumétrica de carga, como les decía antes, este resultado prácticamente va a ser 0. Ese va a ser 0. Si nosotros trabajáramos, por ejemplo, con el caso del campo magnético, les había dicho yo que la integral a través de la superficie cerrada de B por diferencial S es igual a 0. La fuente escalar de campo es igual a 0, por lo tanto, esta ley que yo estoy dibujando acá se escribirá como B2N menos B1N es igual a 0. O se podrá escribir como N producto escalar de B2 menos B1 especificado en Z igual a 0 sería igual a 0. Ahora, si el trabajo que tengo que hacer ya no es sobre el campo magnético, sino que es sobre el campo eléctrico o sobre el vector D, si les gusta más. Si estoy trabajando con D, sucederá que la integral, y ya estoy por terminar esta segunda parte del video, la integral de D por diferencial S es igual a ¿quién? A la integral de volumen de ρ por diferencial de omega. Si ρ es una función continua, en el límite cuando h tiende a 0, el ρ cumple el rol de B, por lo tanto lo que sucederá es que D2 normal menos D1 normal
es igual a 0 por ρ ser una función continua. Ahora, si ρ no es una función continua, porque estamos en el caso en que pongamos un cambio de medio, y ese cambio de medio tiene carga superficial, acá tenemos un conductor perfecto, y acá justo hay carga superficial. Acá hay carga cero, pero como este medio tiene conductividad infinita, hay carga superficial. La superficie que yo les había contado antes, a medida que h tiende a 0, lo que va a terminar abarcando en esta zona es la carga superficial. Por lo tanto, esta integral a qué termina siendo igual a la densidad superficial de carga. Fíjense que ya no hay continuidad de las componentes normales del vector D. Entonces, el único caso en el cual se puede producir esta igualdad a sigma sub s es el caso en el que existe una discontinuidad con consecuencia de existir una distribución singular de la carga eléctrica. Para el caso de campo magnético siempre sucede que las componentes normales del campo magnético siempre son continuas, como yo les acabo de comentar. Entonces, bueno, este es el segundo video, ¿sí? Y voy a cortar este segundo video ahora. A ver si podemos ir cortando. Vamos a cortar la grabación. Y vamos a pasar al tercer video, que es por ahí un poquito más complejo, que tiene que ver con el análisis de las componentes tangenciales del campo.